Vamos a ver ahí. Muy buenas tardes, espero que se encuentren todas las personas que nos están acompañando muy bien. Damos inicio a el último viaje de Espejismos Magallanes. Somos la mesa que cierra y hemos decidido en esta oportunidad, junto a Alcib, iniciar una conversación que es necesaria. Y esa tiene que ver directamente con el rol y la participación de personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, en toda su diversidad, en todo el espectro, para poder reflexionar en relación a la literatura y a la literatura de ciencia ficción, ya sea esta también en formato escrito, pero también audiovisual, entendiendo que estos soportes nos permiten transitar en una diversidad de imaginarios. Así que les doy la bienvenida a todas las personas que me acompañan y a quienes nos están viendo también las gracias por hacer la previa de Halloween con nosotros, obviamente. Así que un aplauso para nosotros. ¿Cómo están? Voy a presentarlos a todos para que nos podamos conocer y para que las personas que estén en su casa también nos conozcan y entiendan más o menos de qué va a ir esta conversación. Nos está acompañando hoy día Sofía Ramos Wong. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, bien, Hola, gracias. Qué bueno. Contenta. Sofía es escritora y autora de Proyecto Simbir, novela galardonada con mención honrosa en la última edición del International Latino Book Awards 2021. Premiada. ¿Viste? Sí, Ahí está. Es bella la portada también. sí, sé que la portada es muy, muy bonita, me encanta. Es muy bonita. ¿Viste? Ahí vamos a conversar un poquito sobre Simbir. También nos acompaña Eva Van Kramer. Ella es escritora y autora de la novela Civil. ¿Ha de pronunciarse? ¿Sí? Sí. Ahí está. Civil, funciona. Yo he escuchado varias versiones, por eso pregunto. No me molesta ninguna. Y galardonada también con el reconocimiento a The Best Cover Design en la última edición del International Latino Book Awards 2021. También nos acompaña Valentina Lillo Poblete. Ella es activista LGBTIQ+, investigadora y tallerista en temáticas queer, licenciada en teoría del arte y magíster en estudios de cine. Hola y a todos. Ahí estamos. Y finalmente también nos acompaña, con quien estuvimos conversando hace un par de minutos solamente en coordenadas previas, Nicolás Colfer. Él es escritor, editor de poesía y coordinador de Proyecto Libido, además autor de la novela argentina Las Igniciones. A su vez, Nicolás es licenciado en letras y profesor de literatura iberoamericana. Así que sean todos, todas y todos muy bienvenidos. Espero que pasemos un rato muy agradable. Cuéntenme, ¿cómo están? Parto contigo, Sofía. ¿Con calor? Yo estoy bien, con calor, con mucho calor. Hoy día ha sido un día caluroso. Pero bien, contenta y agradecida de que me hayan invitado a este espacio. Que ¿Pero cómo no por ibas a lo estar demás aquí, Sofía? bien. Por lo demás es un tema bastante interesante de tocar. Que Sí, en este rato que... como estás haciendo. Sí, has ido elaborando un par de ideas, me imagino, en este ratito que vamos a poder compartir. Sí, en realidad sí, armando algo con qué empezar. Como habías comentado, que podría comenzar leyendo un fragmento de un libro. Uh-huh. Elegí un fragmento del libro Animales Salvajes de Javier Valderrama, también conocido, porque este libro precisamente, además de ser un libro de ciencia ficción, los personajes son, algunos son lesbianas, algunos son parejas gay, y también hay una persona que es transexual. Entonces me pareció bien el tema como Javier enfocó el tema sobre la novela y cómo no lo hace ver como algo como ajeno. De hecho, parte de la naturalidad. Y lo que te querías leer es un pequeño fragmento me parece que es del capítulo 8, donde ya queda la escoba. Pero tiene un detalle muy bonito.
Dice, Juliana regresó, sentándose a su lado. Parecía más aliviada. ¿Por qué no vas un rato a la sombra? Creo que estás insolada. Petra observó el pantalón corto de tela blanca de Juliana que no cubría suficientemente piel de la peligrosa exposición constante del sol. Quería darle sus espacios, aseveró apuntando a Claudio, que continuaba abrazando a su esposo con sus gruesos brazos. ¿Crees que encontremos tierra pronto? No lo sé, pero nos vale. Ya no nos queda comida, la mayoría se la llevó el mar. ¿Y la pesca? Juliana miró a Petra, que lucía atractiva a pesar del desaseo. Su piel blanca ahora lucía un tono bronceado con un brillo dorado, resaltando sus ojos azules. ¿Cuál pesca? Si esa nunca funcionó. Petra sintió cómo se le apretaba el pecho. Ver la angustia y el llanto de Juliana era de una forma extraña, liberadora. Colocó su mano sobre el hombro de la abogada, intentando apoyarla, pero no sabía cómo enfrentar esta situación. Inspiró aire, intentando ganar fortaleza, a pesar de no encontrarse del mejor ánimo posible. Se volteaba de vez en cuando, asomándose por el tubo de flotación para ver su reflejo en el agua, pero no se reconocía. No se debía a lo delgada que estaba, tampoco a lo sucia, simplemente no era ella. Yo lo había experimentado antes, así. Sabía cómo se le denominaba científicamente, pero creía que este episodio en particular se debía a la falta acostumbrada de su dosis de hormonas. Puta disforia, se dijo en su mente, y continuó consolando a Julián. Cuando Javier armó la novela Animales Salvajes, conversamos harto sobre cómo podría ser la confección más real y no tan quizás superficial del personaje de Petra, que es un personaje trans de la novela que juega un papel fundamental. Y creo que con pequeños detalles logró darle la dimensión que creo que todos esperan de un personaje así. No exacerbado, no cómico, sino un personaje real, como todos lo que pasamos en la vida. Con eso quería empezar mi presentación. Empezó potente, Sofía, me parece que es súper interesante porque dentro de los temas que tenemos para conversar es como, y ahí nos va a ayudar quizás también Valentina con las precisiones conceptuales, pero cuando uno busca la relación de, primero, los personajes y escritores LGBTIQ+, y en particular determinadas identidades como la identidad trans, la identidad travesti, etcétera, lo que nos encontramos con que hay una suerte de excesiva caricaturización, hay una poca representación. Entonces ahí Valentina nos va a ayudar con algunas precisiones conceptuales y con algunas ideas que nos pueden resultar iluminadoras. Y le mandamos un beso, por supuesto, a Javier, que también recibió un premio por su novela, ¿cierto? Así que le mandamos un saludo, debe estar por ahí preparándose para Halloween también. Avanzamos contigo, Eva. ¿Te gustaría leer algún fragmento o hay algo que te gustaría comentar como a modo de inicio? Quiero comentar primero. Quiero hacer todo, yo siempre quiero hacer todo. quiero leer, quiero comentar primero lo que estaba diciendo la Sofi, porque es súper interesante, porque hay un cuestionamiento súper claro donde dicen que cuando uno pone en la literatura a un personaje LGBTIQ+, el hecho de ser LGBTIQ+, como que se vuelve el único centro del personaje. Como su existencia es el ser LGBT. Y es un tema súper delicado porque hay que tener muy claro ese equilibrio entre volverlo todo y volverlo nada, porque si bien la personalidad completa de un personaje no necesariamente es ser LGBTIQ+, afecta en prácticamente todo lo que hace. Entonces es una sutileza complicada de llevar. Yo siento que el fragmento que nos llegó, que nos mostró la Sofi, se entendía súper claro eso. Sí, igual tengo ese libro en el librero, ahí esperándome. Tienes un buen punto, que los personajes son parte de un ecosistema intranovela, pero también fuera de la novela. Entonces son leídos de maneras diferentes y por tanto hay una suerte de delgada línea y hay una decisión también de cómo se representan o no, porque puede haber una persona que quiera hacer
que ese sea el tema. Y que justamente, y hay otra persona que no quiere que sea el tema, sino que sea parte de la identidad del personaje, y de pronto esa característica para las personas que lo leen lo vuelve entonces de la temática, no necesariamente. ¿Qué les querían leer? Se considera un género prácticamente en este momento, así como se considera la novela romántica un género, el LGBTQ+ se considera un género, y lo sé porque, por ejemplo, 8 Voces ganó en el ILBA, en los International Latin Books Awards, el segundo lugar en el mejor libro temático LGBTQ+. Entonces, ya en sí mismo podría considerarse como un género literario, por lo menos. No sé, tengo mis dudas. Lo clasifican claro. Y lo premian por separado, ¿no? Sí, ahora yo creo que tiene que ver directamente, y ahí podemos conversarlo, con la decisión de algunas editoriales, grupos de lectores y lectoras, etcétera, de crear espacios de visibilización. En el fondo, lo mismo que ocurre con las políticas, por ejemplo, de inclusión o las políticas de cuotas, tiene que ver, ahí estaríamos hablando más bien de temática directamente que de género literario. O sea, una novela, por ejemplo, ya que estamos citando amigos conocidos, ¿cierto? Aquí tengo, que no pudo estar con nosotros hoy día, la novela Neomesía de Cristian Mateluna, ¿cierto? Que aparece en una editorial que en este caso es Siech, y aparece con la banderita, no es como... Tiene que ver directamente con la voluntad y la decisión de la editorial de publicar, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos dándole vuelta. Quería leer algo. Sí, quiero leer. Y es un micro, así que parte y cierra, punto. Ya. Se llama Guerra. Debo salir de mi guarida para abastecerme. Todos los que encuentro en mi camino parecen hostiles, me miran con miedo y desconfianza. No saben de qué lado estoy y dudan en entre correr o atacarme. Alerta a todas las unidades. Mando un mensaje previniendo lo peor. Debo entrar al territorio enemigo. Yo no puedo hacer oídos sordos a mis necesidades biológicas. Estoy nuevamente en la encrucijada de siempre. ¿Puerta A o puerta B? Elijo la A. Mala elección. En cuanto cruzo el dintel, me encuentro con una mujer. Me mira de arriba abajo y me exige que me marche. No soy capaz de decir nada, simplemente escapo. Puerta B. Esta vez tengo mejor suerte. No hay nadie en el interior. Busco dónde hacer mis necesidades y en cuanto estoy por retirarme, escucho un par de hombres entrar. Tengo miedo. Guardo silencio e intento no moverme, para que no noten mi presencia. No sé qué podría pasarme si me descubren. El sudor frío se desliza por mi espalda, mientras escucho sus palabras retumbar en el espacio. Pareciera que el tiempo se detiene. ¿Dónde están?, preguntan mis amigos preocupados. Atrapado en el baño de hombres. Solo otro trans no entendería. Y traje porque siento que es bueno notar y hacer evidente que los espacios comunes, que son como muy cotidianos para muchos, son muy hostiles cuando uno es leído de forma hostil. Entonces, creo que era un punto interesante como a considerar de qué tan seguros nos sentimos cada uno en los espacios públicos. Porque en realidad también escribir un libro también es como exponerse al público. Es un poco en contra de lo que implica la sobrevivencia. Sí. Pero eso, no sé qué opinan ustedes. O es lo que te permite sobrevivir también. Uh-huh. O sea, es como que está en esa contradicción de pronto el proceso de escribir desde un lugar que no es heterosis implica necesariamente exponerse, pero además la necesidad de escribir probablemente es mayor. Es lo que te moviliza. Me gustó mucho. ¿De quién es ese micro? ¿Es mío? ¿Es tuyo? Ah, es sí, hermoso. Te había comentado, ganó una competencia de la mesa de... Oye, espera, lo voy a leer porque siempre me da miedo decirlo mal. No hay problema. Me da miedo decirlo mal y ofender a alguien. Es un concurso de creación artística de realidades disidentes, la mesa de participación de lesbianas y bisexuales, con el SS de Talcahuano, que es como el centro de salud. Perfecto. Oye, bueno, te felicito. Es muy bonito porque además, bueno, lo dijiste muy bien y tú como autora del texto debes saberlo mejor. Es el micro temor que se maximiza en los espacios cotidianos cuando son habitados por otras personas. Entonces, esa es una sutileza que quienes nos encontramos ahí podemos
identificándola. Sofía, dile. Te tienes que desmutear. Ya, sí. Eso es lo que dice Eva, es súper real. Estos espacios cotidianos que eventualmente se pueden transformar en centros peligrosos y con gente que podría ser tu enemigo. Cuando el ambiente hostil comienza a funcionar, o en ciertas situaciones. No es que siempre lo pase, ¿cachai? Pero pasan periodos en que la gente se vuelve hostil y tú te tienes que poner en esa defensiva. Es muy bonito el cuento de Eva, te felicito. Oye, vamos a saludar también a Valentina. Valentina, yo no sé si tú también escribes, pero sí sé que te dedicas a reflexionar en términos académicos y divulgativos respecto a la representación de las personas queer en la literatura y en particular en el cine. ¿Nos puedes contar un poquito de tu experiencia en eso? Sí, claro, yo me dedico más que nada a lo que es el análisis y la investigación, también la mediación y la docencia en cuanto a principalmente representación queer en medios audiovisuales. Y también he hecho un par de estudios en cuanto a literatura. Sí escribo en el sentido, o sea, para mí la escritura de análisis también es un tipo de creación, pero un tipo diferente de creación que la narrativa. Ahora, de hecho, en diciembre voy a publicar mi primer libro sobre representación de la disidencia sexual femenina en cine chileno post-dictadura. Perfecto. Oye, qué interesante Es que... ¿Por qué no nos habías contado antes? No tenía confirmada la fecha. Voy a confirmar una yo. Oye, felicitaciones. ¿Nos puedes adelantar quizás de qué? El título es bastante claro, pero cuéntanos un poquito tu experiencia escribiendo ese texto. Es bastante específico porque es una modificación de lo que fue mi tesis de magíster en estudios de cine y las tesis tienen que ser como específicas. Pero también es una temática que me interesa mucho y me pareció una muy buena como primer acercamiento de la representación de la sexodisidencia en cine chileno, porque es una sexodisidencia con la que yo resueno y creo que es la mejor entrada ya para poder hablar de otras disidencias que sí quiero hacer en un futuro. Quiero colaborar con otras personas, porque no me parece que sea mi lugar hablar de la experiencia de otras personas. Y claro, de hecho creo que las coordenadas previas dijiste, porque tenías un amigo que estaba teniendo problemas con la publicación de su libro porque no hay papel, me pasó lo mismo. Así que lo que les traía para leer es de hecho una parte del último capítulo de ese libro, pero es un poquito más largo, son como 5 minutos de lectura porque soy mala para la síntesis. Así que no sé si no les molesta, se los leo. Para nada, te escuchamos atentamente. Ya. Dice, las obras analizadas demuestran que en el periodo escogido, abarcando desde el fin de la dictadura hasta el 2019, la representación de la disidencia sexual femenina ha experimentado cambios significativos. La comparación entre el último Sacramento de 2004, en la que la disidencia sexual femenina es representada en ausencia, con Mujer saliendo del mar del 2018, que no solo aborda la disidencia abiertamente, sino que también ilustra la compleja realidad de las mujeres disidentes durante la primera mitad del siglo XX, claramente demuestra una evolución en la representación. Aún así, se mantiene una relación estrecha con el estereotipo. Durante todo este periodo, la gran mayoría del corpus analizado construye a sus personajes desde uno o más estereotipos. Estas construcciones estereotípicas, por supuesto, están generalmente matizadas por otros factores y solo en pocos casos encontramos representaciones que derechamente realizan una invisibilización de la disidencia, de la identidad disidente al representarla completamente desde el estereotipo. La tendencia marcada hacia la estereotipación de la mujer sexodisidente genera una imagen general que ubica a estas mujeres en la marginalidad. La problemática en este sentido es que no se limita a representar la posición marginal en la que se encuentra la mujer sexodisidente dentro de la sociedad, sino que activamente genera una marginación al retratarla desde el estereotipo, alimentándolo y promoviendo esta visión restringida y dañina. Es necesario señalar que las características individuales que conforman un estereotipo no son en sí mismas inherentemente negativas. Tampoco se pretende afirmar que estas características o su conjunto no puedan conformar a un individuo real. La problemática planteada surge con la repetición del estereotipo, que lleva a la universalización de lo que a escala individual puede no tener mucha trascendencia dentro del imaginario colectivo que alimenta y se alimenta de representaciones.
De esta manera se corre el peligro de la invisibilización de la identidad individual como posibilidad para la percepción, debido a la recurrencia de facilismos representativos que además forman un continuo de limitación para el repertorio representacional. La identidad no es fija, sino un proceso en constante mutación. En su dimensión personal, la identidad no es reducible a una sola colectividad. Cada persona construye su subjetividad con la suma de las colectividades con las que se identifica o con las que experimenta pertenencia y su historia individual. Sin embargo, sí existe tal cosa como la identidad colectiva y existe una imagen de esta identidad que vive en el imaginario colectivo. Esta imagen es cambiante y susceptible al estereotipo, por lo que está en constante relación con la representación. Las representaciones surgen desde las imágenes que el colectivo retiene, mientras que las representaciones también nutren esta imagen. Esta relación bilateral significa que si bien es cierto que mientras ideologías sociales evolucionan, también lo harán sus representaciones, del mismo modo estas representaciones tienen la capacidad de influir en el imaginario, generando o movilizando cambios en el pensamiento y la estructuración de la sociedad. El cine, dentro de las posibilidades existentes de representación, posee características particulares que vuelven aún más relevante su papel en los procesos identitarios de las disidencias sexuales, ya que estos films y programas televisivos pueden frecuentemente ser el primer punto de contacto que la juventud tiene con problemáticas y deseos sexuales de una naturaleza no heterosexual, en una cultura que hasta la actualidad mantiene un conservadurismo importante, especialmente en sectores socioeconómicos bajos y en comunidades particularmente religiosas. Esto significa que no solo será la representación importante en los procesos que definen la imagen de la identidad colectiva en el imaginario social, sino que también pueden tener un impacto a nivel de las espectadoras sexodisidentes dentro de su proceso identitario individual. La estereotipación como forma de representación prevalente puede influir en la mantención, disminución o aumento del prejuicio y la discriminación a nivel de sociedad, pero también puede influir en los procesos individuales, en la lesbofobia internalizada y en el proceso del descubrimiento individual de la sexualidad disidente. Además, debemos tener en consideración que la estructura de poder que restringe los papeles de las mujeres en el cine es el mismo que limita los roles que pueden asumir las lesbianas y las mujeres sexodisidentes en general. La invisibilización de la subjetividad femenina en el cine y en la cultura es un fenómeno que aún se encuentra patente en nuestra sociedad. Muchos de los estereotipos adjudicados a la mujer en general adquieren nuevos matices y profundidades al agregarse la sexualidad disidente como factor, pero se mantiene de cualquier manera la misoginia dirigida hacia la mujer por sí misma. La representación realista tampoco puede constituirse como una borradura o higienización similar a algunas tendencias del norte occidental criticadas por teóricas como Heather Law y Sara Ahmed, quienes identificaron el giro narrativo de algunas representaciones y activismos hacia la figura del homosexual feliz y del progreso del movimiento de liberación homosexual como una línea recta y de procesos ya acabados, invisibilizando problemáticas aún muy reales para muchos individuos LGBTQ+, más aún desde nuestra perspectiva como país latinoamericano, cuya desigualdad es más patente y ante el aumento de la violencia contra las comunidades de la diversidad y disidencia sexogenérica en el último año. Identificarnos con estas tendencias parece un sinsentido. La estereotipación, por el otro lado, genera una invisibilización de estas realidades también y se constituye como una forma activa de marginación, ya que promueve y perpetúa una imagen estática y unidimensional de la sexodisidencia. Esta imagen es capaz de generar choques con la identidad colectiva e individual de la mujer sexodisidente chilena, tanto en el imaginario colectivo como en la interioridad del sujeto y en su relación con el medio. Por esto, la tendencia identificada en la cinematografía nacional se presenta como particularmente problemática. Y eso sería. Súper interesante lo que estás planteando. Bueno, ahí lo estás planteando a modo de conclusión de la tesis principal de tu libro, me imagino. Sí. Y supongo yo que vas a lo largo del libro anexando una serie de informaciones que permiten llegar a esto. Sí, hago un análisis de 20 películas chilenas estrenadas entre el fin de la dictadura y el año 2019 que incluyen a mujeres sexodisidentes. Oye, ¿y recuerdas alguna de las películas, me imagino, como para traerlo a la mente? Eso yo me voy a preguntar yo. Las únicas que son conocidas, o sea, que se exhibieron en cines de cadena son Emma, Joven y Alocada y Rara. Son las únicas 3 que se exhibieron en cines de cadena. La gran mayoría de las producciones son o producciones universitarias o producciones independientes. 10 de las producciones son cortometrajes y acá en Chile no tenemos mucha cultura de cortometraje, así que son todavía menos conocidos. Pero sé como en el fondo para determinar las películas que iba a incluir era necesario que hubiesen sido estrenadas para un público en algún minuto. Todas son películas que fueron estrenadas para un público en algún minuto, aunque había sido en un festival pequeño. Ya, entonces estaba el criterio de estrenado en público.
y que tuviesen personajes de mujeres sexodisidentes. Sí. Qué entretenido y qué interesante la tesis que sostienes, porque en realidad, sin tener mayor antecedente que el que nos acabas de compartir, es muy sencillo de coincidir desde la experiencia propia lo que estás señalando ahí. Me parece que hay una cuestión de cómo los imaginarios y las representaciones van retroalimentando nuestra experiencia, y los estereotipos también nos van cruzando, no solamente desde la mirada del otro, sino también desde la mirada interna. Entonces se generan en algunos momentos una suerte de confrontaciones personales con la identidad que tienen que ver, bueno, yo quiero ser esto, calzo acá, cómo, cuál es mi lugar, si soy o si me encuentro o pertenezco a determinada identidad, voy a tener que comportarme de esa manera, mi destino va a ser tal cosa, volvemos al destino. No sé, que estoy muy religioso hoy día. Sí, hace poco conversé con un chique dentro de los talleres que realizo sobre eso mismo, de cómo nos pasó a ambos cuando veíamos representaciones de mujeres sexodisidentes en lo poco que pudimos ver cuando éramos chiques, cuando estábamos en el colegio, que sentíamos que teníamos que ser así, que esa era la manera en la que tenía uno que ser, y si no éramos así, entonces no íbamos a ser reconocibles, aunque eso no calzara con quienes somos. Sí, sí, es la representación en el imaginario que retroalimenta la experiencia y cuesta tomar distancia y encontrar el camino propio de la identidad, que no sé si es algo que se alcance completamente en algún lugar, en algún momento. Creo que es como la identidad es una cuestión que va cambiando permanentemente, que está siendo permeada y que nos permite ir reencontrándonos con aspectos que a veces odiábamos de nosotros mismos y enamorarnos también. Así que te agradezco, Valentina, la lectura nos deja harto que pensar, y nos decías que el libro va a estar disponible en diciembre. Sí, a la segunda quincena. Todavía no tengo clara la fecha de lanzamiento, pero ahí la voy a publicar en mi Instagram cuando la tenga clara. Para asegurarnos los regalos de Navidad. Oye, y bueno, saludamos a Nico, que me estuvo acompañando desde más temprano. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, un placer escucharlos. Un poco siento envidia de Sof, que tiene sidra a mano, porque acá también hace mucho calor y me tomaría una sidra con gusto, debo decirte. Ahí está. Gracias. Me pareció muy interesante esto que recién planteaba Valentina, ¿no? Siempre es interesante pensar en términos de estereotipo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros países tienen una larga tradición en cuanto a la construcción de estereotipos, ¿no? Digo, en muchos casos los estereotipos fueron construidos como parte de proyectos nacionales, y hay investigaciones al respecto, ¿no? Sobre todo en cuanto a signar el terreno de la normalidad a partir de cuáles son las formas deseables de ser varón o de ser mujer, independientemente de la sexualidad de la persona, ¿no? En ese sentido, yo, mientras escuchaba lo que planteaban, pensaba en lo caricaturesca que era en muchos casos, tanto la feminidad como la masculinidad en mi familia, ¿no? En mi propia familia, en las reuniones familiares de mi infancia, porque las mujeres hacían una performance hiperbólica de su feminidad, a menudo rozando extremos delirantes del humor que hoy podríamos identificar en muchas personas que nos sentimos maricas, pero a la vez los varones hacían una performance hiperbólica de su masculinidad, ¿no? Y tenían que abrazar la discreción, la sutileza, nunca reírse en extremo, siempre señalar lo que estaba bien o lo que estaba mal, incluso censurar a la feminidad hiperbólica cuando tendía a esos extremos. Y en relación con esto me parece interesante pensar también en cuáles son las formas en que nosotros y nosotros construimos sentido en la literatura y en el cine, ¿no? Porque a menudo, digo, por temor a ser leídas o leídes de manera desacertada, abrazamos una performance también que tiene que ver, ¿no?, con esos extremos más sobrios o sutiles. En realidad, digo, como bien señalabas vos, David, siempre hay personas detrás de las decisiones, ¿no? En los concursos, en las editoriales. Digo, que haya una bandera LGBT en la contratapa de un libro es la decisión de alguien que probablemente no forme parte del colectivo.
que haya un premio para un libro de temática LGBT como si fuese una temática en sí misma, es la decisión de alguien que probablemente no forme parte del colectivo. Nosotros entendemos que no estamos haciendo una temática específica dentro de la literatura. Entendemos que estamos habitando la literatura y que nuestras voces y el sentido que podemos construir no podemos construirlo de la misma forma que lo vienen construyendo históricamente los y las heterosexuales. Entonces creo que el verdadero desafío es pensar de qué manera podemos diferenciarnos de esas voces sin caer en los mismos extremos en los que históricamente han caído ellas mismas, ¿no? Digo, pensando en la identidad marica, la identidad marica tiene mucho de hipérbole, aún hoy, ¿no? Tiene mucho de humor, de ironía, hace una caricatura de sí misma, y que haga una caricatura de sí misma tiene que ver con que, de alguna forma, quizás inconsciente, colectivamente buscamos matizar los efectos del armario, ¿no? Que tan largamente hemos habitado. Entonces, contener en ese sentido el humor, el delirio, la caricatura, puede quizás ponernos en una postura peligrosa, ¿no? Porque sería de alguna forma heterosexualizarse para construir un sentido, digamos, más aceptable. O para abrir el juego de la idea de que en la diversidad sexual es posible también ser discreto, ser sutil, que es todo aquello que históricamente debió ser la heterosexualidad, ¿no? Por supuesto que entendemos que el espectro de la diversidad es tan amplio que todas las posibilidades de construcción de la identidad son posibles, pero también creo que no podemos pretender que, por ejemplo, una loca o una travesti haga una construcción del sentido desde la sobriedad, ¿no? O desde la seriedad, el oscurantismo, etcétera. Porque si no también estaríamos como de alguna forma abrazando un estereotipo que nos vinieron a imponer desde afuera. Sería de alguna forma volver a habitar el armario. Creo que eso también es como una reflexión que tenemos pendiente y que me parece que se puede hacer también a partir de las lecturas que hacemos día a día, ¿no? Pensar en, bueno, qué sentidos estamos construyendo y qué lecturas estamos habilitando por fuera de lo que la heterosexualidad espera. Siempre consideremos que la heterosexualidad lo que va a pretender es normalizarnos, ¿no? Digo, ese es el mayor peligro, de hecho, como suscribir a la normalidad de la heterosexualidad. Perdón, hablé un montón y ya me perdí, no sé dónde estoy. No, pero te estaba siguiendo y creo que todos te estábamos siguiendo. Estábamos hablando acerca de en el fondo, de habitar las identidades propias y explorarlas sin ningún problema. Habitar lo hiperbólico, lo exagerado, lo ridículo que nos podamos sentir, y también, si es que queremos, lo discreto, pero por decisiones, por reflexiones, no por una suerte de imposición de lo que es correcto. Que el discurso tiende a hegemonizar y a demonizar nuestras identidades también. Entonces, de pronto las exageraciones son una suerte de celebración. Es como el viva mi diferencia. Absolutamente. Y siempre hay que considerar que la norma opera de manera silenciosa, ¿no? A menudo estamos normalizándonos sin darnos cuenta de eso. Es como la tenemos tan internalizada, producto de la crianza que hemos recibido y de la educación que hemos recibido en distintos niveles, que es muy difícil darse cuenta de que estamos suscribiendo ese aparato normalizador. Pero bueno, por supuesto, creo que el valor siempre va a estar en la posibilidad de abrir el juego a la diversidad, ¿no? Y a no tratar de suscribir a lo deseable, a lo que el sistema considera deseable. De hecho, bueno, creo que en ese sentido la ciencia ficción y todas las estéticas no realistas nos permiten una serie de posibilidades que el realismo ya agotó, ¿no? Digo, hay muchas personas que no forman parte del colectivo y que esperan seguir leyendo de nuestra parte testimonios o relatos en primera persona, hablando del sufrimiento que nos provocó el armario, que en muchos casos sigue siendo muy cruento, pero creo que es hora de sortear también esa instancia y de llevar en todo caso el sufrimiento, la rabia, el resentimiento, la exageración al terreno de las estéticas no realistas, ¿no? Creo que ahí todavía tenemos mucho por hacer. Bueno, te comentaba hace un rato en coordenadas previas que el título de esta mesa era Generar disputa, tomando la noción de género literario o no, la ciencia ficción, que siempre está más o menos cuestionado o incluso subvalorado socialmente directamente como género literario.
y también el género como parte de nuestra identidad, que somos sujetos o sujetas de una serie de discursos que atraviesan nuestro comportamiento, nuestras producciones, la escritura, incluso los marcos dentro de los cuales podemos pensar. Y probablemente la ciencia ficción, a diferencia de el realismo y otros géneros, lo que nos permite es ampliar el marco sin límites. O sea, no hay ningún límite, no hay posibilidad que no se pueda expresar dentro de la ciencia ficción. Y probablemente esa es la belleza que tiene el género, en particular para nosotros. Yo creo que lo he conversado mucho, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero la ciencia ficción te permite soñar de determinadas maneras, que hay otros espacios que no, y por tanto hay una serie de personas de la diversidad sexual que han encontrado su espacio de representación ahí. O sea, voy a poner el ejemplo ahora que estoy viendo a Valentina, que creo que le gusta Sailor Moon. Los personajes de Sailor Moon, cuando no solamente Haruko, sino recuerdo que había unas Sailor que cambiaban de género. Sí, la Sailor Starlight. La Sailor Starlight. O sea, como la fantasía ahí está, Ranma y medio, bueno, no es ciencia ficción, pero tenemos posibilidades creativas. Yo estoy viendo que nos queda muy poquito tiempo y quiero seguir escuchando a todos, pero no sé por dónde guiar la conversación porque no hice pauta directamente, ya que los temas iban a surgir. Lo que sí hice, como les contaba adelante, listé preguntas, temas, personajes, y me gustaría, con el primer tema, al azar, que lo conversáramos. Voy a leer un comentario, dice: me gusta lo mordaz de tu habla, Nicolás, y se nos pasó. Ahí, se palpa el orgullo y la falta de miedo al léxico. Sí, es que Nicolás tiene... Es que es argentino, además. Nacen con orgullo. Claro, nacen con el léxico. Oye, mira, aquí tengo una pregunta y voy a partir con Eva, luego voy con Sofía. ¿Qué tiene por aportar una mirada queer a la literatura de ciencia ficción, o es tan solo una mirada que no había tenido espacio anteriormente? Es decir, ¿está por existir? O sea, vamos a escribir ciencia ficción porque y soy queer y pongo un personaje porque sí, o hay algo en la ciencia ficción que nos llame. A ver, yo creo que hay que tener claro que hay elementos queer, LGBTQ, desde hace rato, y que tienen los mismos vicios que la no ficción o que el realismo, o son muy sutiles, por ejemplo lo que ocurre con Matrix, que toda la gente de las diversidades lo puede leer como una alegoría a la gente trans, o lo que ocurre con X-Men, que todo el mundo sabe que todo este odio hacia los X-Men es lo mismo que le pasa a la comunidad LGBTQ. O pasa, por ejemplo, lo que ocurre con Dune, que donde te dicen explícitamente este personaje es homosexual, pero independiente de que sea el malo, es un hombre blanco muy hegemónico entre todas cosas, a pesar de ser gordo. Y entonces yo siento que en ese aspecto nos falta, primero, el incluirnos nosotros, que nosotros, la gente de las disidencias, escriba sobre las disidencias, porque siempre tenemos elementos disidentes escritos por gente hetero, a excepción de Matrix, evidentemente. Y lo otro es incluir estas cosas que han estado siendo olvidadas, incluir a las mujeres que forever han sido olvidadas, tanto hetero como lesbianas, bisexuales, asexuales. Entonces, por ese lado, yo creo que tenemos harto camino por recorrer, y no solo en la ciencia ficción, sino también en el realismo, como que es un momento ya que, si bien existe material, no existe material visto desde nosotros como tan disperso. Existe harto material de cómo nos ven los heteros y cómo los heteros piensan que son, así volviendo al estereotipo, pero existe poco que había sido hecho por gente que haya tenido de verdad la experiencia. Claro. Porque ese es el camino. Sí. Sofía. Como dice Eva, yo creo que sí, el tema queer o el tema de la transexualidad y la homosexualidad siempre ha existido en la literatura. Desde los escritos de, no sé, creo que alguna vez leí de Luciano de Samosata sobre sus hechos verídicos,
que él habla en uno de sus relatos de que un barco es impulsado hacia la luna por un viento, y en la luna existen estos serenitas que no existen las mujeres, se pueden expresar como mujeres. Y de hecho su reproducción es muy chistosa porque se reproducen por su pantorrilla. No existe esa feminidad, sino que existen hombres que se comportan como mujeres. Ursula Le Guin lo hizo también. Ursula Le Guin creo que es una de las promotoras del feminismo y el romper los esquemas sexuales con la mano izquierda de la oscuridad, donde hay un emisario que lo mandan al planeta invierno, y las personas básicamente son andróginas, que tienen un periodo que es el Keimer, donde ellos pueden elegir según la cantidad de feromonas si son hombres o mujeres. Y este personaje principal, que es el emisario de apellido, no me acuerdo el nombre, pero de apellido Ai, generalmente está siendo juzgado porque está en su forma masculina, y él, a su vez, es un personaje misógino que odia a todo lo que sea la expresión femenina. Entonces, jugar con esto me parece como súper entretenido, porque al final es una exploración hacia su propia sexualidad, hacia un cuestionamiento de por qué él se comporta así, y de hecho en algún momento tiene que ir a buscar a un emisario que lo está ayudando para convencer al rey, y hay algo más dentro de sus sentimientos. Entonces, este tema queer, trans, siempre ha estado presente. Como lo decía al principio, hay veces que por muchos años se tomó el tema trans como un tema burlesco, como el tema del histrionismo de la película o de la novela. Empezaron a llegar producciones. Se nos fue un poquito el audio. Sí. ¿Qué pasó? No, se pegó un poco. Sí. Sí, nos caímos todos. Sí. Pero ahí te escuchamos, Sofía. Ya. Mira, una cuestión súper que no pertenece a la ciencia ficción por sí, pero sí pertenece como a una producción que personalmente son dos películas que cambiaron mi vida por la forma en que se trataba la realidad. Una es Reyes y Reinas, que cuando la vi yo estaba enamorada de esa novela, y La Jaula de los Pájaros, o la Jaula de las Locas, que es la versión, ¿cachai?, que en realidad se relata a una pareja gay, una juega el rol de la persona trans, pero que para el hijo es normal. Y ese es el juego, ese es lo que yo creo que la ciencia ficción hacia eso apunta. La ciencia ficción te da la posibilidad de crear escenarios infinitos de la forma que tú quieras. Y una de las formas que ha tomado la ciencia ficción para retratar a las personas trans es precisamente eso. Retratarlas de la forma que la ficción normal no te está permitido. Incluso deseos sexuales o expresiones sexuales que de otra forma no podrías lograr. O sea, hay novelas y hay escritos y hay series de ficción como Black Mirror que te permiten ser otra persona. Hay un capítulo donde las personas se meten en un sistema y son alguien más distinto a los que son, como estar ahora y meterse de anónimo. Entonces creo que Sensei. O Sensei. También Sensei también tiene hay un plus porque la chica ya es trans. Creo que las personas que somos trans agradecemos eso de que no haya alguien que nos personifique de manera tan caricaturesca, como porque la realidad es distinta. Claro. Alguna vez me parece que conversé contigo eso. Sí, lo conversamos. Y bueno, creo que Sensei está dirigido por las hermanas Wachowski también, ¿cierto? Que fueron las que hicieron Matrix, así que también hay una mirada desde la dirección, la escritura, la actuación. Claro, Valentina, y en ese sentido,
si nos pudieras aclarar qué es el gay, ¿cuál es el concepto? Se me olvida. El queerbaiting. Queerbaiting, sí. O sea, a ver, hay que partir con lo que es el queer coding, que es esta práctica de codificación de personajes como LGBTQ+, a través de otorgarle características estereotipadas que se asocian a esas identidades de forma que sean reconocibles para el público, pero sin en ningún momento admitir que estas personas son LGBTQ+. El queerbaiting sería, o sea, y esto se basa mucho en la lectura, el queer coding se basa mucho en la lectura, mientras que el queer coding se basa también, es un fenómeno que nace desde los espectadores, pero que se sustenta en la pretensión de conocer cuáles son las intenciones de los realizadores. O sea, saber que hubo una intención por parte de los realizadores de tirarle a la comunidad queer este anzuelo, por eso es baiting, porque bait es anzuelo, tirarle este anzuelo a la comunidad LGBTQ+, para que consuma mi producto a través de, por ejemplo, una codificación que nunca se va a confirmar, o a través de dar la impresión de que los personajes queer van a tener cierto protagonismo dentro del producto, pero finalmente no lo van a tener. Entonces tirar este anzuelo, pero no entregarle nunca a los espectadores LGBT con más esta representación. Entonces, como que ahí no pierden nada, porque en el fondo pueden mantener a los espectadores conservadores que no quieren ver este tipo de representaciones, pero igualmente atraer a un público LGBTQ+, que está siempre hambriento de representación, porque estamos siempre hambrientos de representación, esa es la realidad, incluso ahora que hay mucho más acceso y hay mucho más de lo que había hace solo 15 años atrás, cuando yo estaba en el colegio. Seguimos estando hambrientos de representación. Por un lado, porque solamente en gran mayoría tenemos estas representaciones que están o muy estereotipadas desde lo negativo, o que están completamente higienizadas, como con esta figura del homosexual feliz, como a lo Modern Family, para dar un ejemplo, y que despolitizan completamente la disidencia y la experiencia de la disidencia. Y claro, hablando como de lo que estaban conversando y un poco por lo que decía Sof, yo agradezco mucho la invitación a esta mesa. Yo soy bastante ignorante en cuanto a ciencia ficción, me manejo más en fantasía y representación queer, pero fantasía y ciencia ficción tienen en común algo específico en cuanto a lo que es el reading, a la lectura queer que se puede realizar de un producto más allá de la intención de los realizadores. Y es que tanto la ciencia ficción como la fantasía tienen la potencialidad como de la suspensión de la matrix heteronormativa, que es una de las bases como para poder realizar una lectura queer de un producto, de un contenido de cualquier tipo, porque pueden darse como reversión de marginalizaciones o disrupción de instituciones heteronormativas o extrañamiento de las normas o de cualquier cosa que se considere como natural. Y teniendo en consideración que esta lectura queer y este punto de vista queer que pueden también aportarles autores queer es interseccional y no siempre va a tener que ver con el hecho de que alguno o más de un personaje sean de la comunidad LGBTQ+, sino que se tome esta perspectiva de ir más allá y de irrumpir en lo que es la heteronorma. Y creo que la ciencia ficción y la fantasía tienen un potencial muy grande con respecto a eso. Yo soy muy fanática del terror como género. Entonces me gusta mucho el tema de la representación queer en monstruos, por ejemplo. Entiendo. Comparto y te agradezco las precisiones conceptuales y también las ideas que nos entregas, porque creo que son bastante iluminadoras y nos permiten seguir pensando respecto a las potencialidades del género. Yo estoy viendo la hora y yo sé que Nicolás tiene un evento y tiene que abandonarnos en un par de minutos. No, hasta 9:30 tengo tiempo. Ah, perfecto. Ya. Sí. Ya, yo decía, va a tener que salir corriendo de ahí, no quiero sacarlo. Oye, bien, vamos con una... perdón, no te había escuchado a ti respecto a la ciencia ficción y lo queer, el espacio de ciencia ficción. Creo que recién voy a tomar una expresión que usó
Valentina, que me pareció muy interesante esto de la Matrix heteronormalizadora. La Matrix heteronormalizadora es básicamente la literatura, ¿no? Digo, si nos ponemos a pensar en todos los textos que hemos leído, claro, el canon literario es absolutamente heterosexista. Y es heterosexista, digo, heterosexista y no heterosexual porque habilita solamente imaginaciones heterosexuales. Digo, que ningún personaje tenga que aclarar su heterosexualidad es la premisa fundamental para entender que todos tienen que ser leídos como heterosexuales. Ahora, creo que debido a eso es que también en los últimos años surgió una necesidad incluso teórica de pensar en qué es la literatura queer. Porque, como bien señalaba Sofía también, digo, personajes y voces queer en la literatura hay desde siempre. El problema es que siempre han estado colocadas de manera negativa o para producir una marginalización de esas voces, para construir el contratipo. El punto es que en los últimos 50 años, diré incluso más, porque creo que hay un ejemplo muy bueno de 1951, que es el cuento Carta desde Casablanca, de Antonio Tabucchi. Hay personajes y narradores queer que construyen positivamente su identidad, aunque los autores empíricos no suscriban necesariamente a la diversidad sexual y de género, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque es fundamental entender que la literatura queer no debe ser producida solamente por las personas que estamos dentro del colectivo. Porque si asumimos eso, entonces estamos relegándonos para siempre a ser un nicho. Si un autor de renombre internacional como Antonio Tabucchi puede producir con absoluta sensibilidad un personaje narrador como la Josephine de Carta desde Casablanca y generar con eso un imaginario queer, entonces tenemos la prueba cabal de que en realidad cualquier persona, suscriba o no a la diversidad sexual o de género, puede participar de la ampliación de estas imaginaciones. Creo que esta es la distinción fundamental para sortear la posibilidad de ser solamente un nicho, ¿no? O de ser considerados solamente una temática dentro de toda la producción literaria. Digo, estamos produciendo literatura y la imaginación queer puede tener la complicidad también de las personas heterosis. No hay que ser solamente parte del colectivo para producir esa imaginación. Y por otro lado me quedé pensando en lo que señalaba Valentina, ese ejemplo de Modern Family, porque claro, ser gay y ser feliz en California, siendo casi rico, es muy fácil, ¿no? Digo, el problema es qué pasa con las identidades similares en otros países. O en todo caso, ¿por qué solamente es posible esa representación para los homosexuales varones? Digo, la homosexualidad masculina, digo, los gays sobre todo, y acá un poco podemos incluso remitirnos a la distinción que hacía Lemebel, es la identidad dentro del colectivo que más se ha normalizado. ¿Qué pasa con el resto del espectro, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué solamente se pudo normalizar ese escalafón del colectivo? Sin duda para mí tiene que ver con que ahí, aunque haya una sexualidad disidente, hay una suscripción férrea a la masculinidad heteronormativa. Entonces, lo que no hay es transgresión del género. O sea, lo que siempre va a escandalizar a la norma es la transgresión del género, mucho más que cualquier disidencia meramente sexual. Coincido plenamente. Me quedo pensando también en una suerte de pacto de complicidad entre los hombres homosexuales y los hombres heterosexuales, en términos de representación, de ocupar espacios, de cómo nosotros mismos, en muchas ocasiones los hombres homosexuales, no hacemos un proceso de revisión y de construcción respecto a ceder espacios, por ejemplo. Es que el patriarcado permea hasta las disidencias. Totalmente, sí. Claramente. Sí, es lo que señalábamos antes, ¿no? La heteronorma está tan internalizada y la hemos naturalizado tanto que a veces no podemos percibirla en nosotros mismos. Es muy difícil rehuirla. Incluso a la hora de producir arte, ¿no? Porque a veces, digo, nuestros lugares de enunciación están tan atravesados por la heteronorma que cuesta un gran ejercicio de relectura poder salir de ahí. Sí, de hecho, quisiera hacer una distinción, porque cuando yo digo que ahora nos toca a la gente de las diversidades escribir sobre las diversidades, viene precisamente por eso, porque cuando la gente fuera de las diversidades escribe sobre las diversidades, lo hace también con sus mismos sesgos patriarcales, con sus mismas visiones, y ya tenemos mucho de esa visión. Ya sabemos cómo se ve ese lado de la moneda, ya sabemos cómo nos ven ellos.
Yo en ese sentido concuerdo, pero también es importante entender que todo texto es una construcción, ¿no? Y también una película, digo, cualquier producción artística es una construcción. Entonces, digo, por eso doy un ejemplo también de 1951, ¿no? Como para entender que ya hace muchas décadas hubo autores que tenían suficiente sensibilidad para hacer una representación posible para nosotros y que sea una representación positiva. Digo, creo que, porque si no, digo, corremos ese riesgo de volvernos un nicho, y cuando nos volvemos un nicho es, de alguna forma es como que nos impermeabilizamos y de alguna forma estamos también suscribiendo a lo mismo que hicieron desde la heteronorma con nosotros. Yo creo que alguna vez lo conversamos, de hecho, me parece que en la mesa de ciencia ficción, lo hablamos con Eva, lo hablamos con Javiera. El tema de la construcción de personajes trans, de personajes pertenecientes al colectivo queer por parte de personas heterosexuales, no está mal. Lo que pasa es que sería como agradable de que cuando lo hagan siempre tengan el consejo o quizás el apoyo de personas que sí lo son. Porque lo que ha pasado hasta el momento es que estos personajes funcionan casi como una fantasía sexual de lo que ellos quieren representar. No pueden negar el hecho de que, por ejemplo, las personas trans en una película es una imagen, es un fetiche sexual, sí, básicamente. Nunca muy pocas veces vas a ver un personaje trans desarrollarse de manera normal y ser uno de los que queda la novela, sino que va a ser un personaje cómico muy hipersexualizado. También con las personas que son gay, las personas que también son que salen excesivamente del closet. Entonces, claro, lo que tú dices no es malo, y en realidad le encuentro bastante sentido a que dejar de ser un nicho a empezar a ser un tipo de literatura mucho mayor. Pero creo que el tema va en que los autores deberían tener la suficiente coraje de decir, puta, ¿sabéis que quiero crear un personaje que sea trans? Ayúdame a no hacerlo caricatura. Y creo que eso es lo que siempre estamos reclamando o que siempre conversamos. No es malo, solamente que necesita desarrollarse, creo yo. Voy a complementar solamente, te doy la palabra un segundo, que me quedé pensando en lo que dijo Sofía y quiero solamente señalar que a Coraje le voy a poner la suerte de título de Jane Austen, Coraje y Sensibilidad. Totalmente. Coraje y Sensibilidad, porque ese yo creo que a eso apunta Nico, que la construcción de personajes es posible, o sea, si no estaríamos obligados nosotros, o nosotras o nosotres, a escribir solamente personajes de la diversidad sexual, y no es posible. Entonces hay que dar con la sensibilidad, y comparto el punto de Eva, que tiene que ver directamente con las posibilidades de representación de nosotros también, narrarnos y escribirnos a nosotros también. Vale, adelante. Que hay dos cosas, porque primero, de hecho es algo de lo que hablo en mi libro, que yo creo que se requiere un mínimo de responsabilidad como autora a la hora de elegir representar a cualquier personaje que vaya a pertenecer a una comunidad históricamente marginalizada. No importa si es la comunidad LGBTQ+, u otra comunidad históricamente marginalizada. Y en ese mínimo de responsabilidad está ese mínimo de investigación. De la misma manera que si vas a crear un personaje negro, vas a tener que investigar un poco sobre la cultura y el background y cómo se vive esa experiencia para poder escribirlo, tienes que hacerlo con un personaje de la comunidad LGBTQ+. Y lo otro es que hay un problema de base, y es que las estructuras narrativas tradicionales no son compatibles con la experiencia y los personajes queer, dentro tanto de la literatura como del cine, y del cine especialmente porque el cine está construido con una mirada muy literal, que es muy masculina y muy cis heteropatriarcal. Y ahí entra el problema también de que mientras más compleja sea mientras más compleja la identidad sea para el imaginario colectivo de digerir, también va a ser más compleja que se pueda integrar a una narrativa tradicional. No sé quién lo decía, pero todos somos heterosexuales por defecto. Después de que se prueba que no eres heterosexual, eres monosexual por defecto. Después de que se prueba, puedes ser bisexual, pansexual o queer, y durante todo ese rato fuiste cisgénero por defecto. Y cada uno de esos niveles va siendo cada vez más difícil de asumir
para el cis heteropatriarcado y por lo tanto para las lógicas de narrativa tradicionales. Entonces también esta perspectiva queer en la forma de escritura o en la forma de escritura de cualquier tipo de texto, sea escrito o audiovisual, eso es como lo de vista queer en la base de la escritura, que va a subvertir estas lógicas tradicionales de la escritura, que también le hacen imposible a la mujer cis hetero ser representada históricamente. Sí, coincido plenamente. Le creo todo. Sí, me sumo, suscribo a todas las opiniones. Sí, yo las digo. Eso, opino lo mismo que mi compañera. Oye, mira, vamos a tener que ir cerrando porque nos quedan aproximadamente 8 o 9 minutos y va a acompañarnos para despedir Espejismos Magallanes, Cristian Donoso, pero antes me gustaría compartir con ustedes una lectura. No es tan breve, pero creo que es importante. Lo que voy a decir ahora, entonces, me voy a tomar de sus minutos, no le avisé, pero creo que es necesario hacerlo. Entonces les voy a pedir que me escuchen y luego convocamos a Cristian para despedirnos. Es un texto propio, se llama Nuestros cuerpos el botín. Y dice, a título personal y a modo de reflexión, me gustaría cerrar la conversación de hoy con un par de ideas que considero que son importantes y que no representan necesariamente el pensamiento del CIF, pero que sí creo que debieran estar presentes en el espíritu y en la voz de toda institución que se plantee como un espacio de valoración por aquello que genuinamente llamamos lo humano. Para no equivocar mis palabras, voy a leer. La palabra escrita, oralizada, tiene la rectitud del pensamiento y la gracia de la voz y la mirada. Si el mundo de las ideas políticas es como un elástico, uno tiene que entender que cuando se avanza mucho, la reacción natural del ambiente es hacerse devolver con drasticidad, regresar de sopetón. De hecho, ese es el argumento base con el que inicia una de las obras distópicas más relevantes del último tiempo, El cuento de la criada de Margaret Atwood, especialmente en su versión de serie de televisión. En los últimos años, Chile y el mundo han conseguido importantes logros en materia de igualdad de derechos para mujeres y todo el espectro de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, y siguiendo la imagen del elástico, la composición social, siempre reaccionaria a la diferencia, ha actuado también de un modo más visiblemente agresivo. Ha puesto vidas en riesgo. Eso me lleva a recordar la famosa cita de Simone de Beauvoir. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Quisiera acotar humildemente las palabras de Simone. Que son los derechos de todas las minorías los que se ponen en cuestión, las que se vuelven un botín, entendiendo minoría no una cuestión numérica, sino de equilibrios de representación, influencias y derechos en el espacio social. El 9 de julio de este año, los diputados Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, y Harry Jurgensen, ex-RN, actual candidato por republicano, solicitaron por medio de un oficio al rector de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, abro comillas, informar sobre los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos. Paralelamente, los mismos diputados oficiaron al Ministerio de Hacienda y de Salud para informar sobre el financiamiento estatal a programas de identidad de género y diversidad sexual. Junto con eso solicitaron informes sobre terapias de reemplazo hormonal, mastectomías, metoidisplastías, histerectomías, oforectomía y orquidectomías. Todos sabemos, aquí, todas las personas sabemos que este tipo de intervenciones, tratamientos y procesos son los que acompañan médicamente y también psicológicamente a las personas que inician los procesos de transición de la comunidad trans. Expongo lo anterior porque es importante decir aquí, ahora y en todo momento que más allá de las expectativas y deseos de modelos de economía, sociales y otras consideraciones,
las vidas y los cuerpos de las mujeres, de los migrantes y de las disidencias sexuales siempre están en disputa. Porque somos el otro, porque somos la otredad. No es una sentencia que me agrade señalar. Me gustaría pensar que no será así por siempre. No lo sé. Solo sé que nuestras existencias se ven siempre en riesgo cuando un personaje quiere utilizar la ignorancia y el miedo para sus fines y ambiciones personales. Insisto, lo que digo no representa necesariamente el pensamiento de Alcide. Me hago cargo personalmente de mis palabras y quien quiera suscribirlas, que lo haga. Frente a la arremetida de malos tratos, tergiversaciones, menosprecios y violencia, no puede haber dos posturas y hay que ser consistentes. José Antonio Kast, líder de Republicanos, no será presidente de Chile, pero sumarse a él y su campaña solo será sumarse a un lastre de que cualquier persona de la derecha democrática en Chile debiera desmarcarse inmediatamente, si no quiere ver sus valores degradados. Aprovecho a aclarar, José Antonio Kast no es un nazi, ni tampoco necesariamente un fascista. Usar esas categorías para intentar desacreditarlo solo deja espacios abiertos para un cuestionamiento argumental. A veces los adjetivos o las estructuras adjetivales dan justo en el clavo y es lo que necesitamos. En ese sentido, uno de los intelectuales más respetados en la materia, Kasmud, ha denominado a este tipo de personajes como derecha radical populista. No me interesa si has votado, votas o votarás por la derecha. Eso es tema de conversación de una taberna, de un debate, de una mesa de domingo. En ningún caso lo que digo tiene que ver con eso. De hecho, para ser justos, Piñera hasta antes del 18 de octubre había demostrado varias credenciales de demócrata. Realizó una condena irrestricta a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Realizó la crítica a los, comillas, cómplices pasivos que hubo en el mundo civil durante los 17 años de la dictadura y cerró el penal Cordillera. Entonces voy a ser claro y no voy a ofrecer matices. Votar por Kast o por alguno de los y las oportunistas de media hora es votar directamente por quienes están dispuestos a obligar a las mujeres a sostener un embarazo sin importar condición, a transgredir la deliberación democrática que ha llevado a su aprobación, votar por personas que persiguen a quienes han dictado cursos o asignaturas relacionadas a una teoría crítica cultural. No es una ideología, es una teoría crítica. Votar por quienes buscan transgredir la libertad. Votar por quienes buscan transgredir el secreto médico. Votar por persecutores ideológicos de la libertad personal de las personas. Yo creo en la familia, en esa que te ama y que te cuida, que puede ser padre, madre, abuelo, tío, amigo, cualquier conformación. Creo en el derecho de que cada persona pueda realizar su proyecto de vida libremente, mientras no interfiera en la vida de otras personas. No creo en Dios, ni tengo credo alguno, y sin embargo defiendo de manera irrestricta, sin juicio alguno, a quienes sí lo hacen. Es más, recibo las bendiciones de las personas cristianas con más amor, porque sé que detrás de todo lo que dicen, a mí hay amor. Y esa es la única ley transversal a toda religión, el amor. Creo también en la inteligencia, creo también en el amor, y por sobre todas las cosas creo en la poesía. Nunca se me ocurriría ensuciar un espacio como este para decirte a ti por quién votar. Respeto tus decisiones y creo en ti. Pero por si llegase a ocurrir que no te has enterado, debes saber que hay gente cuyo proyecto de vida, muy de sonrisas y buenos modales, busca la persecución que deriva en exclusión y muerte de nosotros, de nosotras y de nosotres. Las maricas, las tortilleras, los invertidos, los indefinidos, los extranjeros o, como dijo la actual primera dama, los alienígenas. No somos el botín, somos el tesoro que se escapa como luz por cada rendija, un aroma, una seña, una canita que se va al aire, una manito que se quiebra, un poquito más amachado, una sombra, una mirada. Somos poesía. Nos vemos, a veces ni siquiera nos conocemos y nos reconocemos. No porque tengamos la marca de Caín en la frente, sino porque somos signo de creación. Somos belleza y amor igual que ustedes. Eso quería compartirles. Así que
solamente quería compartir eso. Me emociona un poco porque creo que es importante en todos los espacios dejar muy clara la postura, y es necesario, no porque creo que vaya a ganar, sino porque creo que se puede instalar una dinámica de odio que tenemos que detener en todo momento. Vamos a solicitar el ingreso de Cristian Donoso, que nos va a despedir de el último episodio que nos convoca hoy, que es Espejismos Magallanes, y que ha traído la temática probablemente más interesante desde la perspectiva de lo genuinamente humano, porque nos abarca a todos, nos abraza a todos, así que le damos la bienvenida también a Cristian Donoso. Gracias, viejo. ¿Cómo están? Saludos. Muy bien, muchas gracias. Saludos. No sé si se me entiende algo, la verdad, como estoy con audífonos, pero... Te escuchamos perfecto. Excelente, gracias. Hubiera querido ver la mesa completa hoy día, por motivos de trabajo no he podido. Aún así, han organizado súper bien estas charlas. Donald ha puesto toda la carne a la parrilla. Así que muchas gracias a todos por estar presentes, por haber hecho esto. Solamente capté el final, lo siento. Pero por lo que vi también las mesas pasadas, me gustó mucho, gracias. Bueno, en realidad voy a estar solo unos 5 minutos solamente para hacer el cierre de este espejismos. Quiero agradecerle a todos los que están aquí presentes, los que estuvieron presentes en las mesas anteriores, quienes entrevistaron, quienes fueron entrevistados, incluso quienes no pudieron estar y por algún motivo tuvieron que faltar. Bueno, gracias. Me gustaría que esto siga repitiéndose, que este precedente de que fue Araucanía, O'Higgins, Santiago, Arica, Magallanes y cuántos otros espejismos más hayan habido gracias al ALCIF, vuelva a repetirse el próximo año. Más allá de eso, no mucho. Si alguien quiere compartir cualquier opinión respecto a espejismos, respecto a qué opinan de haber participado en espejismos Magallanes, o qué podría hacerse para los próximos del siguiente año. Todavía nos quedan unos minutos. Yo quiero darle las gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día. Quiero darle las gracias a Eva, a Sofía, a Nicolás, a Valentina, y me gustaría simplemente, yo me tomé varios minutos leyendo algo, así que solamente me gustaría darles la palabra a ellos y decirles personalmente que admiro mucho su trabajo. Les quiero también. A Valentina recién nos estamos conociendo, pero sí, hace mucho tiempo que he estado leyendo sus historias, su trabajo, así que probablemente vamos a seguir conociendo y aprendiendo más de ti, así que les cedo la palabra a ustedes. ¿Pero a quién? Tienes que ser más específico. Más específico. Bueno, vamos contigo, Eva. Para despedirme yo quiero agradecer la invitación y creo que estas instancias son súper importantes porque si ustedes alcanzaron a ver esto, en una hora como que recién empezamos como a rozar la superficie de todas las aristas que confluyen entre la literatura de género, de ciencia ficción y toda esta inclusión y representación de las diversidades LGBTIQ, como que recién alcanzamos a leer el título y ya se nos quedamos sin tiempo, así que como que se agradecen cuando hay estas instancias porque hacen mucha falta. Perfecto. ¿Sofi? Sí, yo me sumo a las palabras de Eva. De hecho, creo que te lo comenté por interno alguna vez, que creo que es la primera vez que hablo de esto, porque es un tema que yo mantengo siempre como bajo perfil por miedo, por la historia, ¿cachai? Y de hecho estoy como que quiero llorar, pero me estoy aguantando. Y nada, gracias por la invitación. Y sí, faltan más eventos o oportunidades como esta, porque creo que hay veces que de la experiencia ajena uno puede encontrar un salvavidas para anclarse a la vida misma. Entonces lo agradezco a todos ustedes y eso, muchas gracias. Valentina, ¿quieres agregar algo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Primera vez que estoy como en este tipo de espacio y también me sumo a las palabras anteriores de que son muy necesarios y me alegra mucho ver que existen.
Yo vengo más, mi trabajo tiene más que ver con lo audiovisual, pero me encanta también la literatura y en preparación para hoy día les busqué a todos, busqué sus libros, vi la sinopsis, estoy con muchas ganas de leerles a todos porque me pareció todo muy interesante. Así que están en mi lista de por leer y ojalá nos podamos encontrar de nuevo en otra instancia. Y tú quedas en la lista de por leer de todos nosotros también, porque tu libro sale en la segunda quincena de diciembre. No, yo quiero que Valentina nos haga un top de cuáles son buenas películas para ver con buenas representaciones. Que nos ahorre la pega y nos traiga un top. Hay pocas, pero hay. Por eso, porque cuesta encontrarlas. Y yo sé que tú lo sabes. Y le vamos a dar la palabra también a Nico. Bueno, me sumo a lo que dijeron las chicas, fue un placer. Creo que el intercambio siempre es muy bueno porque son cosas que recién ahora estamos empezando a pensar. Digo, incluso la teoría queer tiene una juventud que es problemática a veces, ¿no? Porque está muy abierta todavía a modificaciones, a ediciones. Y creo que es importante recordar que todo conocimiento es conocimiento situado, ¿no? Y estamos situadas y situadas ahora en una oportunidad, creo, histórica para ampliar y recorrer caminos que históricamente se nos negaron. Y creo que algo que resonó en el último intercambio fue la idea de sensibilidad. Digo, en la medida en que haya sensibilidad, la representación positiva de la disidencia sexual y de género va a ser posible, independientemente de la identidad de quien lo produzca, y creo que lo importante es abogar por más lecturas en clave disidente, por nuevos textos en clave disidente y por este tipo de intercambios. Así que nada, gracias a vos, David, que siempre es un placer entablar un diálogo, creo que aportás muchísimo al debate y gracias por la invitación. Nos veremos pronto. Veremos pronto. Gracias, Cristian, por permitirnos el espacio de esta mesa. Yo lo he pasado súper bien y creo que las personas que nos han acompañado también. Ha estado intenso, ha estado entretenido, muy bonito. Así que te doy las gracias por el espacio. Excelente, no hay problema. Cuando quieran, la idea es justamente eso, pues, cuando quieran, cuando se quiera organizar, no solo en el espacio de espejismos de cualquier región sea la que sea, sino que sentirse con la libertad de contactar con los que, digamos, orquestan esta clase de transmisiones, ya sea por recursos, por tiempo, o por la manera técnica en que se manejan, como JP, que está haciendo esto ahora mismo, y propongan esta clase de mesas, quizás, acercamientos. Quizás no como una serie, pero sí como algo puntual, respecto a un tema puntual, cosas así. Y también quiero recalcar que eso es lo importante de este ciclo de espejismos, que se logra mostrar desde el punto de vista de los individuos lo que es su región, lo que son sus valores, digamos, su forma de escribir, de cómo perciben el mundo y lo exteriorizan en la literatura y el arte, y representándolo por cada región, digamos, porque muchos de ustedes son de distintas regiones. Así que, por ejemplo, he visto a Eva, que estuvo también en la mesa de Santiago, me parece mucho, si no, pero alguna del norte, para mí todo es el norte, porque vivo en Magallanes. Y sí. Esa no, es pero la idea. De verdad es el norte, Antofa. Yo soy norte. Excelente. Pero ese es el punto, o sea, que se pueda replicar, se tenga esa confianza. Y súper, nada más que agregar, todo sería redundante. Gracias. Bien, Cristian. Bueno, me imagino que a todas las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo la conversación, comentando, participando, y nosotros mismos acá también, vamos a darle un par de vueltas a ver qué surge, porque siempre es necesario. Muchas gracias a Cristian, a JP, a Leo, a todas las personas que hacen los afiches, los videos, y que están siempre acompañando. Un beso, un abrazo muy grande, y a ustedes que nos estaban viendo, darles las gracias también por acompañarnos y por dejarnos hacer la previa con ustedes. Nos podemos ir a disfrazar para seguir a celebrar Halloween. Un abrazo. Claro. Eso. Abrazo. Cuídense, que estén todos y todas y todos muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Chao. Chao.
Espejismos, Visiones del Porvenir, es traído por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Colaboran El Club de la Esquina, Psycho Geek, Teoría Omicron, Revista Mordedor, Comiqueros Chile, Espejo Humeante y El Malón del Arte. Transmiten TVR Ñuble, QTA.cl, La Esquina del Chonchón, Letras y Más, y Salto Cuántico. Tour al CIF 2021, porque Chile sigue siendo escrito.